Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Elkin Avendaño de Master Coach hablando sobre tendencias y perspectivas para este 2024. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Elkin Avendaño de Master Coach y con él vamos a hablar de las tendencias y la perspectiva para este 2024, de qué nos depara y qué es. Esto está lleno, es un año lleno de expectativa, de muchas cosas buenas, de ciertos problemitas y atranques, pero más expectativas positivas que cualquier cosa. Elkin, bienvenido a Mercadeo con Vos. Qué bueno empezar el año contigo. Igualmente, Marisa, muy contento de acompañarte y a toda la audiencia un fuerte abrazo. Sobre todo en este inicio de año, tener un análisis y una lectura de todos estos retos y oportunidades, tendencias que nos espera y que hoy estamos viviendo y que son importantes para cada uno de nosotros que empecemos a tener claridad de ellas. Elkin, ¿qué nos espera? Hay muchas tendencias y todas las cosas están evolucionando de una manera impresionante, pero bueno, ¿cómo vamos a tener estas tendencias y toda esa perspectiva? ¿Cómo puede beneficiarnos? Mira, aquí es muy importante. Yo pongo un elemento y se lo pongo a mis alumnos y a los empresarios que acompaño, y es este. La economía, el pronóstico es que decrezca, ¿cierto? Ese es un pronóstico, pero depende de mi realidad. Yo construyo mi realidad. Es claro que elementos como la sociedad, la economía, la política, la ciencia y la tecnología están mostrando una cantidad de cambios, pero depende de la persona, del empresario, donde ve oportunidades. Claro, el año pasado decreció la economía colombiana, hubo una desacelere y yo tengo empresarios que tuvieron crecimientos por encima de 2 dígitos. Entonces, el tener un pronóstico no quiere decir que sea tu realidad. Exactamente. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a manejar todos estos modelos de incertidumbre, de información, para que no nos afecten y no nos paralicen, sino que todo lo contrario, nos permitan evolucionar. O sea, esas tendencias es acomodarlas a nuestra realidad. Totalmente, a nuestra estrategia. La prospectiva son elementos y variables que se vienen hablando ya hace mucho tiempo y que inclusive en varios programas ustedes los han mencionado, los han abordado, y cada vez esos elementos que eran microtendencias se volvieron en macrotendencias y se volvieron normales para el mercado. Uno que podemos traer a colación es todo lo que tiene que ver con el cambio del consumidor, sobre todo lo que tiene que ver con identidad, estilo de vida y lo que tiene que ver con elementos ecológicos, con el tema del calentamiento. Hace unos años hablábamos que, ¿cierto? Sí. Eso era una perspectiva. Después hablábamos que era una microtendencia. Después hablábamos que es una macrotendencia. Pero ¿cuándo lo vamos a volver una realidad? ¿Sí me entiendes? ¿Cuándo lo vas a volver una realidad? Entonces, ahí en esos elementos es donde nosotros tenemos que ver cómo nos movemos. Si tú ves todo el escenario completo, por ejemplo, los cambios migratorios, todo lo que tiene que ver con los cambios culturales, la adopción de nuevas políticas, nuevas culturas, eso modifica mucho. Va a modificar las formas de actuar, de fabricar y de comprar. Si yo me pongo a mirar cómo la pirámide hectarial cambió, cada vez estamos más viejos, no nosotros, la población en el mundo está más vieja. Entonces, si tú te pones a mirar eso, que ya es una realidad para países europeos y que también ya es una variable que es crítica para muchos factores, entonces yo tengo la capacidad de actuar frente a la variable. ¿Por qué? Porque me permite construir diferentes escenarios para mejorar mi estrategia. Pero si tú ves qué está pasando y que ya es una realidad y que estamos a unas puertas de llegar a ese cambio y no modificamos absolutamente nada, pues ahí es donde está el peligro. Nosotros llegamos al peligro. Ahí con ese tema se me ocurre un ejemplo con la China. La China prohibió familias superiores que tuvieran hijos superiores a uno. No podía tener sino uno por familia. Exacto. Hoy en día tienen ese problema porque una población, pues crecieron 1.500 millones de habitantes, pero
todos ya están grandecitos, pues ya es un promedio la juventud ya está en los 35 años. Tú lo acabaste de decir, y a pesar de que ya la reglamentación que tiene, digamos que los entes reguladores del gobierno están promoviendo otra vez la natalidad, se han encontrado que ya hay un comportamiento de las personas que afecta la natalidad. Y ahí es cuando tenemos que tener, por ejemplo, en modelos predictivos, que esto se da a 10 años. Se dice que para el 2030 todo va a cambiar y se va a modificar. El tema de consumo, nosotros vamos a dejar de comprar por alquilar, el renting. Y las grandes marcas también van a este nuevo modelo, que hoy lo vemos. Sí. Es que ya es parte de lo que nosotros lo vemos. Pero si yo como empresario y como profesional, pues no veo esa realidad y no adopto estrategias para poder, ¿cierto?, determinar cuál va a ser mi modelo de negocio, pues me van a sacar del mercado como han sacado a muchos. Como sale mucha gente. Y mira esto, Marixa, y público. Se dice que en el 2030, uno de los ejes que va a ser principales y que va a ser protagónico a nivel de macroeconomía y a nivel global va a ser África, porque África no se va a envejecer, África va a tener la población, la mano de obra, entonces vamos a tener otra dinámica y se va a ir el desarrollo, ¿cierto?, a estas zonas. Entonces ahí vamos a tener un cambio en las economías y las demandas, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como líderes. Entonces, ¿cómo? Prever el futuro, pero tomar acciones desde hoy para poder no controlar la variable, porque es complejo controlar la variable, pero sí poder modificar y actuar frente al fenómeno cuando se suceda. Y yo creo que ahí estamos corticos. Creo que hay otras personas y otras empresas y otro mundo que nos llevan años luz en ese fenómeno. Y el latino tiene una situación. El latino es pasivo en su realidad, no es proactivo, no modifica las variables, no interactúa con ellas, solamente hace algo. Así es y así he vivido, y eso es lo que ha generado, ¿cierto?, que cada vez más tengamos una involución en muchos aspectos. Sí, porque siempre es como una zona cómoda, quedemos en esa zona de confort, así vivido, así es que así somos, pues, y no evolucionamos más allá. Así es, o le trasladamos la situación a entes como gobierno, economía, el cambio climático, las nuevas generaciones, las tasas de cambio. Entonces no somos conscientes, ¿cierto?, ni coherentes, ni nos comprometemos pues, con la realidad que hoy estamos viviendo, y con un componente que a mí me parece muy, digamos, de ponerle mucha atención. Cada vez estamos más globalizados y cada vez fenómenos como el cambio climatológico nos afectan, y hay una modificación a nivel región de un aspecto político, sin hablar de política. Entonces, pero sí es claro que al haber una modificación, ¿cierto?, en las variables o en los lineamientos que estábamos acostumbrados en el direccionamiento político, eso está afectando, ¿cierto?, o mejorando muchas partes a nivel global, ¿cierto? Entonces, eso sí lo tenemos que empezar a mirar con una lupa para mirar cómo nos vamos a mover, porque es una realidad. Es una realidad. Y vamos a seguir con esa realidad por un buen tiempo. Entonces, ahí depende si yo soy parte del problema o parte de la solución. Mira esto. Si empezamos a mirar que ya estamos hablando de que el tema migración, el tema cambio climatológico, el tema de nómadas digitales, el tema de la inteligencia artificial, el tema de todo la gran renuncia, la de baja de muchos empleados, el cambio del consumidor. Si tú ves eso así, te asustas. Porque son factores muy importantes y determinantes. Y todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pero si tú empiezas a mirar cómo sacas provecho de cada uno de ellos y cómo le ves a eso una oportunidad, te aseguro que construyes un océano azul. De lo contrario, vamos a ir a un corte, y después de ese corte vamos a entrar a mirar cómo convertir eso en un océano azul. Vale. Ya regresamos. Bueno, Elkin, continuamos en Mercadeo con vos y con las tendencias y perspectivas para el 2024. En esto que quedamos aquí antes del corte, convertir todos esos factores en un océano azul. ¿Cómo vamos a lograr eso en
en este año? Pues la pregunta del millón. Exactamente, es la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a lograr cambiar todos estos aspectos que al mismo tiempo, porque todos afectan de una u otra manera casi que simultánea? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa tendencia y convertirla en un océano? Claro, Marisa, y es lo que yo le digo, por ejemplo, a las empresas que acompaño en consultoría y a nuestros alumnos que están en la escuela de Master Coach, a mis alumnos de diferentes posgrados, y es que hay que tener una claridad que no hay una fórmula. Ojalá hubiera una fórmula, que uno llegara a tanto esto, no, porque cada región, cada empresa, cada individuo tiene una cantidad de componentes, ¿cierto? Que son vitales el análisis, el entendimiento, el conocerse para poder comprender y empezar a mirar cuáles tienen una incidencia directa, cuál realmente tienen un impacto y cuál pueden convertirse en factores de riesgo. Y a partir de ahí empezar a hacer algo que creo que es lo que muchas veces no permite que se logren tener esos factores de éxito, y es la ejecución y la acción. Yo creo que ese modelo de paquidérmico que veníamos de hace unos años atrás, hoy vemos que ya con mayor rapidez tenemos la capacidad de adaptabilidad, pero llegamos a ser adaptables, pero el mercado nos pidió que fuéramos evolutivos. Sí. Entonces estamos en una velocidad que ya no podemos decir que esa velocidad es diferente, que no hace parte de nuestro ecosistema, ¿cierto?, empresarial. Entonces uno se tiene que ser adaptable y evolutivo. Sí. Y nos tocó ser evolutivos, porque si nos ponemos a mirar la transformación y la evolución que han tenido algunos campos como la inteligencia artificial, ¿cierto? No se ha sumado un año tras otro, ha sido exponencial. Entonces hablamos que en algunos sectores, por ejemplo, en la inteligencia artificial, yo hablo de que no es la cuarta revolución industrial que viene, la quinta revolución industrial, sino que ya estamos a la puerta de la quinta revolución digital, lo que modifica, transforma una cantidad de elementos y que cada vez más convive con nosotros. Pero si yo sigo eso viendo con miedo, porque mi cerebro lo ve como amenaza, lo ve con miedo, me bloqueo, huyo, pero realmente eso es una oportunidad. Entonces ahí nos va a tocar a nosotros modificar la forma de pensar y de actuar. Porque esa es la tendencia. La tendencia es digital y entonces pues tenemos que entrar, evolucionar y adaptarse a esa tendencia. Pero de una forma rápida no nos podemos quedar, porque creo que cada vez se quedan más en ese modelo. Ajá. Entonces, acá también les quiero contar esto. Miren, hay una macro tendencia, y es que los seres humanos queremos más tiempo para nosotros. Y cada vez lo vemos más, pero entonces no lo hacemos. Marcas como Apple ya empezaron a determinar y se dieron cuenta, venga, no vamos a pelear con el negocio, pero entonces pongamos apps para que las personas puedan ver el foco. ¿Cuánto quieren estar con ellos mismos, interiorizados? ¿Cuánto quieren llevar de atención y no quieren estar en redes? Acaban de sacar la integración con domótica en estos famosos sistemas de comando de voz, que ellos lo programan a una hora, se apaga el internet, la luz es más tenuante, empiezan a tener unos ambientes. Claro. Ellos están leyendo cuáles son las necesidades del consumidor, porque todos estos cambios que estamos viviendo, les quiero decir que nosotros somos los responsables, o los culpables, o los inductores, porque cada vez estamos pidiendo más. Exactamente. Entonces el mercado, ¿qué hace? Le da respuesta a todos estos elementos. Y ahí es cuando muchas veces no tenemos esa capacidad, esa claridad de que estamos llevando, ojo con esto, un fenómeno lo convertimos en una microtendencia y se vuelve una macrotendencia en periodos de tiempo muy cortos. Antes las economías y el mundo cambiaban en 10 años. Después pasó a 5 años. Después pasamos a tener 3 años y ya estamos viviendo todo en un año. Entonces, eso es lo que yo llamo la evolución. Y ahí donde nosotros tenemos que tener claridad de que nosotros, como lo vivimos, lo pedimos, tenemos la capacidad también de adaptarlo, de hacerlo. Mira esto, en el tema del género. Yo decía, género, inclusive no lo entendía. ¿Por qué le estamos poniendo tanta situación al género? Y resulta que es una macro tendencia. Hoy Walt Disney lo entendió y sus películas tienen elementos que convergen con lo que hoy realmente es el género. Entonces uno dice, Dios mío bendito, yo no estoy leyendo realmente el mercado. Puede que si tú no estás en el negocio o no tienes que interactuar con algo del género,
estás bien. Pero mira, el 57% de los productos que tienen que ver para la belleza de la cara ya no tienen género. Ya tienen que ver con ¿qué? Con el pH de cada ser humano. Hoy, mucha de la ropa infantil empezamos a ver a nivel mundial que no tiene que ver con los colores. Sí, ya no. Entonces mira que elementos tan pequeños van modificando mucho los entornos. Y si yo no entiendo esto, pues la verdad me voy saliendo, me voy quedando. Entonces ahí es cuando yo le digo mucho a las personas, inclusive me lo digo todos los días, hace muchos años se hablaron de elementos como este. Tú lo hablabas acerca de la natalidad. Nuestros bisabuelos tenían entre 18 y 20 hijos. Después ya pasamos a tener, sus hijos pasaron a tener entre 7 y 8 hijos. Y uno no lo entiende. Después pararon nuestros padres y muchos tenían 3. Y nuestros hijos, pues si van mucho van a tener uno o no van a tener ninguno. Y eso va a modificar muchos elementos, que unas veces no lo ve, pero elementos como, así sin hablar, pensiones. Sí me hago entender, sí. Productos. Sí todo lo tiene que ver con estilos de vida. Todo lo que tiene que ver con las viviendas. Entonces, eso nos lo vienen diciendo hace 30 años. Y yo digo, ¿yo por qué apenas lo estoy viendo en este instante? ¿Sí me entiendes, Maris? Sí. Y eso me afecta a mí. Pues digamos que no me afecta, pero sí me influye en este momento. Ajá. Pero si no pongo cuidado, mañana me va a afectar. Y ese es uno de los fenómenos que yo invito a las personas a que dejemos de estar tan acelerados, tan metidos en ser reactivos de cómo sobrevivo, porque si estoy en un mundo para sobrevivir, yo no veo los cambios del entorno. Pero si estoy enfocado en sobresalir, yo veo esos elementos como partes estratégicas en la toma de decisiones. Bueno, Elkin, vamos a ir a un corte, ya regresamos y vamos a ver esas partes estratégicas para tomar decisiones. Ya regresamos. Bueno, Elkin, entrando ya en esta última parte, que vemos y lo que hablamos también en el corte, pues una cantidad de tendencias en este momento que la gente está ya acomodándose a eso y uno dice, crea cierta resistencia. ¿Será que yo también puedo entrar en esa onda? Por ejemplo, con las bicicletas eléctricas, pues, o con no tener carro, porque hay muchas plataformas y hay muchas formas de acceder a un servicio público, digamos aquí en Medellín, que tenemos la ventaja de tener metro, a diferencia de otras ciudades, no la aprovechamos. Total. Pero uno sigue sumado a la tendencia del carro anticuada, metido en los tacos o trancones, como en otros lugares los conocen, nos metemos en esa y no cambiamos. No, digamos que no nos adaptamos, mucho menos vamos a evolucionar. Mucho menos vamos a evolucionar. Entonces, mira, esto es un ejercicio que hicimos en el MBA, donde tuve la oportunidad de acompañarlos en prospectiva. Entonces, nosotros analizábamos, ¿cierto?, toda la metodología de la prospectiva. Y nosotros no habíamos terminado, eso fue el año pasado, no habíamos terminado todo el ejercicio. Y una de las partes muy importantes que tiene que ver es acerca de la parte normativa, regulativa. Y en menos terminamos y al mes salió una regulación. Sí, que para el 2030 todos los vehículos que empezaban a matricularse en el Valle de Aburrá ya tenían que tener una condición. Entonces ahí es donde yo digo, es que es increíble. Nosotros vemos al león, se acerca el león y nos quedamos quietos. Entonces esa evolución ya la están dando las nuevas generaciones. Cuando empiezan a ver un estilo de vida donde ellos identifican que su proyecto de vida no es el tener, sino el vivir. Entonces, elementos que los traemos, porque hay algo que quiero que tengamos en cuenta en Latinoamérica. Entonces, nuestro modelo de consumo ya no está por RCN y Caracol, que era el que inducía a nosotros cuando éramos pequeños en la toma de decisiones. Hoy, nuestro modelo de consumo se internacionalizó, está por Netflix, está por Amazon, está por todas estas plataformas, HBO que te muestran realidades y el mundo en tiempo real, con un tema aspiracional, también unas variables digamos, de cuidado, de autocuidado, de estar pendientes del mundo, de la naturaleza, y eso va modificando, ¿cierto?,
el consumo de las generaciones. Ujú. Por eso es que hoy la nueva generación tiene unos parámetros diferentes en la toma de decisiones. Mira cuáles son los programas, mira cómo fueron, cómo crecieron ellos en sus hábitos, cuál fue esa cadena de valor, cuáles fueron esos efectos prioritarios y cuáles son las marcas que lo acompañaron. Ujú. Entonces no es extraño hoy ver que las nuevas generaciones sean bilingües, cuiden el medio ambiente, tengan un modelo diferente afectivo y empiecen Sí. a consumir una cantidad de marcas que se alinean con ellos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando ahora en cámara antes de arrancar, o sea, yo soy uno de los que soy un nativo. ¿En qué sentido? Yo pasé del vehículo a la bicicleta eléctrica, quité la dependencia y empecé a ver otros escenarios. Yo pensaba esta mañana, inclusive, qué rico este vehículo, pero yo dije, ¿pero para qué? Porque entonces empieza la racionalidad mía y empiezo a ver una cantidad de componentes que antes no los tenía claros como un consumidor de vehículo. Y ahora digo, pues hay elementos más cruciales para mí, como es el cuidado del medio ambiente, es como es todo lo que tiene que ver con el transporte sostenible y lo que tiene que ver el tiempo. Entonces, La salud. Y la salud. Y el Porque tiempo. así sea una bicicleta eléctrica, pues hay que pedalear, Claro. pues hay que ejercitar ahí alguito. Y eso genera, por ejemplo, mira, yo ya no mando talleres de vehículos, pero mando talleres de bicicleta. Ajá. Ya no mando productos de vehículo, pero mando gadgets y una cantidad de cosas para mi bicicleta, ropa, capas, elementos eléctricos. Entonces los mercados empiezan a evolucionar. Entonces ahí es donde yo digo, nosotros tenemos que tener esa capacidad y es triste que en Colombia solamente las grandes empresas tengan un departamento prospectivo. Hoy solamente tengamos laboratorios de análisis de consumo y tendencia, pequeñas empresas. Ajá. Y los otros que supuestamente son seguidores, pues en vez de seguir lo que están haciendo, que va acorde a la necesidad, están adoptando lo que ellos están soltando. Entonces ahí yo digo, no hay coherencia. Y es increíble, miren, en el mundo, les contaba que estaba, por ejemplo, en España, uno de los grandes, hablan de futurismo. Y eso existe hace años, son tendencias. Inclusive hoy existen escuelas y existen carreras acerca de perspectiva y futurismo. Pero nosotros, como nos dicen que es futurismo, no, eso es futuro. No, es cómo analizar, ¿cierto? El pasado, lo que hemos vivido, para con esas variables y con los fenómenos que estamos viviendo, empezar a construir escenarios. Entonces, no realidades. Vuelvo a esos ejemplos y me voy acordando. Los supersónicos. A nosotros nos tocó chiquito los supersónicos y eso lo veíamos tan lejano. Uno hablar con un teléfono inalámbrico. ¡Oh! Pues eso era lo más sofisticado que uno podía. ¿Y cuándo llegará eso? Y llegó. Y llegó. Entonces, nosotros somos cortoplacistas en la forma que pensamos como seres humanos. Ajá. Pero realmente la humanidad lleva miles de años y va a seguir miles de años. Y nosotros tenemos que aprender a tener visualizaciones y planeaciones entre 5, 10 hasta 25 años. La humanidad cambia y está modificando de formas muy interesantes, para otros peligrosos. Yo los invito a que lo veamos de forma interesante y nos montemos al barco de forma interesante y de forma retadora, porque creo que esto sí es un momento de ponerle atención. Miren, es increíble, por ejemplo, cómo los vikingos nórdicos desaparecieron de la faz de la tierra. Entonces uno dice, fue colonias que desaparecieron. Uno, pues como no está metido en el cuento ni le interesa, uno no le lleva el foco. Pero entonces cuando llegan y le empiezan a mostrar a uno que hubo toda una cultura que desapareció, pero que ellos hicieron todo para desaparecer, porque ellos sistemáticamente cortaron los bosques, acabaron donde vivían, y cuando hubo una helada, y yo, ¡ay, una helada! Sí, en el mundo han pasado muchas veces cambios climatológicos, uno de ellos fue una helada, y en esa helada los vikingos no tenían ni siquiera con qué generar una hoguera, entonces hubo un exterminio. ¿Quién fue el que generó el exterminio? Ellos, porque no adaptaron ni se evolucionaron a estos fenómenos. Entonces, la pandemia, ya hoy que yo ya entiendo, yo ya digo, no, la pandemia va a volver a pasar, porque ya sé que es un fenómeno cíclico y que la historia nos ha determinado que hay periodos que sucede y posiblemente no sean 100 años, muy posiblemente puede ser antes. Puede ser antes. Sí. Entonces, si yo tengo la información, la tengo que llevar a un conocimiento y ese conocimiento lo tengo que terminar en una sabiduría que me permita vivir, coexistir y sobresalir. De lo contrario, siempre voy a estar en un modo de supervivencia y en riesgo. Elkin, muchas gracias.
Mucho gusto. Nos dejaste con este tema bien interesante y con muchas inquietudes y cuestionamientos y cómo vamos a adaptarnos a estos cambios. Total. Y ya para terminar, recuerden que no hay una fórmula mágica y siempre Master Coach, el primer mes en enero, este mes, hacemos una reunión, hacemos una pequeña charla en el complex. Todas las personas que quieran están invitadas, no tienen ningún costo, y ahí nos sentamos a analizar cómo poder aplicar la prospectiva, cómo hacer diferentes escenarios para terminar de hacer nuestra planeación. Las redes sociales para que estén pendientes de estas reuniones. Nuestras redes sociales es Elkin_AR o a través de mi WhatsApp 304-353-1895. Ahí les puedo entregar toda la información. Los espero. Bueno, Elkin, mil gracias. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a través de Munera Isman Radio 790M. A partir de este año vamos a estar en Ultra Hit Televisión. Podrán descargar la aplicación, es un canal, es un nuevo canal, van a descargar la aplicación en su App Store o en Google Play y ahí van a encontrar Ultra Hit Televisión. Y nos vamos a ver los jueves a la 1:30 de la tarde. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.